buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a este segundo día de conferencias en donde estamos celebrando la Reforma Protestante, la manera como el Señor, nuestro Dios, usó a un puñado de hombres para impactar no solamente la iglesia, sino toda la sociedad de aquel momento y aún nuestros días. Es impresionante ahora que veníamos hacia acá, la cantidad de carros, de motos, de gente hoy que está afuera, que está celebrando otra cosa, celebrando el Día de las Brujas, Halloween, cualquier otra cosa, pero nosotros hoy hemos venido a recordar y a celebrar a ese Dios todopoderoso, a ese Señor de la historia, que como lo decía en un comienzo, utilizó un grupo de hombres para impactar de una manera sorprendente la sociedad. Y precisamente ese es el tema que hemos tomado para estas conferencias. El impacto de la Reforma Protestante en diferentes áreas. En el día de hoy vamos a estar hablando del impacto que tuvo en el área del trabajo y de la vocación. Y antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y oramos y pongamos en las manos de Dios este tiempo, de manera que podamos ser santificados a través de la exposición de su palabra, de este tema, y que podamos ser transformados para su gloria. Oremos. Bendito Dios, Señor, Dios eterno, Rey de nuestras vidas, Creador de los cielos y de la tierra. Hoy, Señor, en esta noche hemos venido con el propósito de honrarte, con el propósito de glorificarte, de celebrar a ese Dios soberano, a ese Dios que gobierna sobre todo el universo, ese Dios que ordena y orquesta todos los sucesos de la historia de manera que solo tú, Señor, eres digno de alabanza, solo tú eres digno de adoración. En esta noche, Señor, hemos venido con el deseo de aprender más de ti, de aprender de lo que tú has hecho, y como así sucedió en la Reforma, que podamos, Señor, cada día volver y volver a las Escrituras, que es nuestra guía, que es nuestra luz, que es tu palabra viva y eficaz para nosotros en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a que este sea un tiempo provechoso. Dale las palabras al predicador, la sabiduría, de manera que pueda expresarse de la mejor manera y tu nombre sea honrado en todo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Como les decía en un comienzo, en esta noche vamos a tratar el tema del impacto de la Reforma Protestante en el área del trabajo y de la vocación. Y en mi experiencia, la mayoría de los cristianos tienen un entendimiento muy limitado de lo que es el llamado de Dios para sus vidas. Y por lo tanto también tienen un entendimiento deficiente de lo que es el trabajo. La creencia popular entre muchos cristianos, si hiciéramos una encuesta hoy en día, encontraríamos que muchos creen que ese llamado o esa vocación se refiere exclusivamente al ámbito de la iglesia, de las misiones o del pastorado. Pero pensar de esta manera restringe lo que Dios ha revelado con relación a la responsabilidad del hombre, la responsabilidad que todos tenemos aquí en esta tierra. Esto se conoce como dualismo, una cosmovisión, una manera de ver el mundo que enseña básicamente que existe una separación entre lo sagrado y lo secular, como si existieran dos esferas, una espiritual que es buena y santa por naturaleza y otra física o secular, como se conoce en esta corriente de pensamiento, que en principio sería mala y profana. En otras palabras, según esta cosmovisión, existen entonces vocaciones superiores santas como el pastorado a tiempo completo o ser misionero en algún lugar recóndito del planeta donde aún no se ha predicado a Cristo, y otras profesiones o actividades o trabajos inferiores o de segunda categoría. Ahora,
No hay nada de malo en el deseo que cualquiera puede tener de servir al Señor a tiempo completo, de irse a otro país, al exterior, a predicar a Cristo. Pero ¿dónde está el problema? El problema está cuando creemos que estos llamados son superiores comparados con actividades o trabajos seculares, como el arte, la agricultura, las finanzas, la ingeniería, la medicina y demás. Y este tipo de pensamiento ha traído unas consecuencias a nuestra sociedad, especialmente dentro de la iglesia. El abandono de las actividades seculares por buscar participar de una vocación superior, según este pensamiento, ha generado un espacio en el mundo laboral que muy probablemente lo ocupa entonces un impío, un incrédulo. Y yo creo que mucha de la decadencia moral y espiritual de nuestros días se debe a que la iglesia ha abandonado el lugar en el trabajo, en la sociedad, y se ha enfocado principalmente en esa actividad eclesiástica o misionera. Piensen, por ejemplo, en el área de la política, lo que podría ser un abogado cristiano respecto a las leyes injustas que hoy en día quieren aprobar. O, por poner otro ejemplo, en el área de la medicina, deberían haber médicos cristianos investigando, por ejemplo, los efectos de la hormonización y cambio de sexo de los niños. Y deberían entonces levantar sus voces desde su experiencia, desde su área de profesión, de manera que puedan decir y puedan hablar la verdad, obviamente fundamentado sobre la Biblia. Pero solamente esos son dos ejemplos en los que los cristianos podríamos estar haciendo un efecto grande en la sociedad y que como consecuencia de haber dejado esos espacios los han ocupado incrédulos que tienen otro tipo de pensamiento. Es más, dentro de las mismas vocaciones superiores que habla este dualismo, se genera también cierto desánimo en aquellos que ocupan, por ejemplo, una posición o un pastorado a tiempo parcial. Son desanimados al pensar de que no están ejerciendo su actividad, su ministerio de tiempo completo. O aquel pastor que trabaja en una iglesia local a tiempo completo y piensa que debería estar en el exterior como misionero en el África o en la India llevando y predicando ese evangelio, y de manera que no siente que no está cumpliendo a totalidad ese llamado de Dios. Pero también hay otra consecuencia además de este desánimo que puede ocurrir en el pueblo de Dios. Otra consecuencia es que se desvirtúa el trabajo del cristiano en las empresas. Un ejemplo sería ese creyente que tiene las mejores intenciones, pero que toma tiempo laboral para hacer reuniones de oración o para evangelizar. Ahora, yo no estoy diciendo que no se deba orar o que no se deba evangelizar a los compañeros de trabajo, pero si me van a contratar para realizar una labor y yo no la estoy haciendo por estar haciendo un estudio bíblico con un compañero de trabajo en el horario laboral, en el lugar de trabajo, bueno, ahí hay un problema, hay un mal entendimiento entonces de lo que Dios dice acerca del trabajo. Pero ¿cómo fue que llegamos hasta este punto? ¿Cómo fue que nosotros como iglesia, hablando de la iglesia en general, iglesia evangélica siglo XXI, llegó a pensar y a entender y a ajustarse a este dualismo o a esta dicotomía sagrado-secular? Bueno, tendremos que primero remitirnos a los orígenes. Después de la creación de Adán y Eva, podemos identificar un llamado que Dios les hizo. Génesis 1:28 dice: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Más adelante leemos: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara
y lo cuidara. Ahí nosotros encontramos el mandato cultural. Esta asignación le fue dada al hombre antes de que el pecado entrara en el mundo. Ese trabajo, con todas sus implicaciones posteriores, ha sido denominado como el trabajo de creación. Ahora, cuando llegamos al capítulo 3 de Génesis, entonces nos encontramos con la caída del hombre, que todos la conocemos. Eso alteró de manera drástica las condiciones bajo las cuales el hombre trabajaría. Pero en la mente de Dios, la caída no alteró en nada ese propósito original del trabajo, la gloria de Dios y la satisfacción o el beneficio del hombre. Para los griegos de antaño, el ocio era una actividad de mayor virtud y ellos le llamaron entonces trabajo a la negación del ocio. En esa cultura se llegó a creer que trabajar por necesidad era indigno de un hombre libre. Aquellos que tenían el dinero, las capacidades para simplemente dedicarse a la meditación, a la filosofía, eran vistos de una manera más digna, como más honrosos. Y aquellos que por necesidad tenían que trabajar, aquellos que incluso se tenían que vender como esclavos y que tenían que obviamente hacer trabajo pesado, forzoso, eran entonces vistos como ciudadanos de segunda categoría. Por tanto, para ellos, entre los trabajos más nobles, pues estaba filosofar y el hacer política. Esta visión fue muy influyente en toda la civilización occidental. Con el tiempo esa visión entonces fue cambiando y se comenzó a considerar el trabajo como un servicio a la sociedad, a uno mismo y a los nuestros. Ahora, durante la Edad Media, ya avanzando un poco más en la historia, y hasta la época de la Reforma, se desarrolló una división de lo que se consideraba como trabajo secular, es decir, hecho en la sociedad, y de lo que se consideraba como trabajo sagrado, hecho en el contexto religioso. Sin lugar a dudas, la caída del hombre entonces trastornó no solo las condiciones bajo las cuales trabajaríamos, sino también el entendimiento del trabajo en sí mismo. Después de la caída, entonces habría necesidad de un tipo de trabajo diferente, que tendría entonces que ver con la evangelización y con la redención del mundo. Ese trabajo se denomina trabajo de redención. Al estudiar la revelación bíblica es fácil ver esta responsabilidad dual que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Entonces, tenemos el trabajo de creación relacionado con lo que hacemos en la sociedad, en la cultura, en la generación que Dios nos coloca para realizar tareas específicas en beneficio de los hombres. Y tenemos entonces el trabajo de redención después de la caída, hecho también durante la vida que Dios nos da, la vida que Él nos ha llamado, relacionado a la redención del alma esclavizada al pecado, y la cual Dios lleva a cabo mediante la predicación del Evangelio. Si vamos a ser hijos de Dios responsables, tenemos que involucrarnos tanto en el trabajo de creación como en el trabajo de redención. El llamado de Dios para sus hijos tiene que ver con ambos. Entonces, podemos empezar a notar que desde un comienzo, en la creación no había ninguna diferencia de que algo era más santo y algo menos santo o que se debía evitar. Dios creó todas las cosas buenas y nos ha llamado a participar de ellas y a darle la gloria que Él se merece sin ninguna diferenciación o dualismo, como luego se va incorporando estos pensamientos a la iglesia. Ahora bien, no todos han sido llamados a realizar exactamente la misma tarea. Vemos, por ejemplo, a Moisés. Él sirvió a Dios como legislador y profeta. José sirvió a Dios como un hombre de estado, al igual que Daniel. David sirvió a Dios como pastor, luego como rey. Tenemos el ejemplo también de Pablo. Él sirvió a Dios como evangelista, plantador de iglesias, como pastor. Incluso un tiempo estuvo haciendo tiendas para su sustento y de su comunidad. Como notamos anteriormente, entonces, en esa época previa a la reforma, se había llegado a un malentendido con relación al llamado del hombre.
se hablaba de que los ministros tenían una vocación y un llamado, por así decirlo, especial de parte de Dios para hacer una tarea sagrada. Se veía entonces al resto de la labor del hombre como algo que no era sagrado, sino secular. Martín Lutero y otros reformadores entonces pusieron fin a esa dicotomía, pues entendieron que la vocación es aquello a lo cual Dios te ha llamado. En el libro El pensamiento de la reforma del teólogo Alister McGrath escribe sobre cómo estos reformadores de esta época repudiaban la idea monástica de que el ser llamado implicaba dejar el mundo físico, que debían apartarse. Ellos creían, por el contrario, que la persona era llamada primeramente a ser cristiana y en segundo lugar a vivir su fe en una esfera definida de actividad en el mundo. Vean lo que escribe este autor acerca de Eusebio de Cesarea, uno de los padres de la iglesia. Para Eusebio de Cesarea, la vida cristiana perfecta era aquella dedicada a servir a Dios, sin estar contaminada por el trabajo físico. Aquellos que optaban por trabajar para ganarse la vida eran cristianos de segunda categoría. Vivir y trabajar en el mundo significaba renunciar a una vocación cristiana de primera categoría, con todo lo que esto implicaba. Desde el mismo comienzo de la historia de la iglesia ya vemos estos teólogos, este padre de la iglesia, hablando de esa división entre lo sagrado y lo secular. Este pensamiento, el cual los reformadores se opusieron completamente, entonces pareció haber influido en la forma como las primeras órdenes monásticas cristianas veían entonces el trabajo y se extendería hasta los tiempos de la Reforma. A tal punto llegó este pensamiento que hubo órdenes monásticas que a tal punto de alejarse y de separarse de este mundo, se colocaban en postes donde allí pasaban la mayor parte de su tiempo orando y meditando. Estos se conocieron como monjes estilitas. Uno de ellos, muy reconocido, fue Simón el Estilita. Pasó mucho tiempo sobre una plataforma, en una columna de más de 6-8 metros, meditando, orando y tratando de tener una vida alejada del mundo físico. A tal punto entonces llegó ese pensamiento. Pero la visión de los reformadores era muy distinta. Para Lutero la vocación, esa palabra latina que significa llamado, significaba mucho más que un trabajo o una profesión. Ellos veían el trabajo o la vocación con un sentido trascendente, no simplemente para hacer una actividad que me pueda beneficiar para yo sobrevivir, sino que era una actividad que trascendía las diferentes áreas de la vida del hombre y a través de eso se le daba gloria a Dios, porque llenaba o cumplía ese mandato cultural. La vocación es la doctrina de Lutero sobre la vida cristiana. Más aún, la vocación es la forma en la que Dios actúa a través de los seres humanos para gobernar su creación y otorgar sus dones. Vean lo que dice Martín Lutero en su exposición en el Salmo 128:2. Él dice respecto a este salmo: vuestro trabajo es un asunto muy sagrado. Dios se deleita en él y a través de él desea conceder su bendición sobre vosotros. Juan Calvino, usado por Dios para iniciar la reforma en Ginebra y encender en esta ciudad una luz que resplandecería por toda Europa, enseñó que ninguna esfera de la vida está exenta de negocio con Dios. En su comentario a Lucas 10:38, vean lo que dice. Es un error el afirmar que aquellos que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación están llevando una vida angélica. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y estudios para vivir bien y a favor del bien común. La corriente principal de reformadores, como Lutero y Calvino y también Zwinglio,
desafió entonces la cosmovisión dualista que se había infiltrado entonces en la iglesia. Se recuperó una cosmovisión o se llamó a tener una cosmovisión integral, bíblica, y se reconoció que no hay tal dicotomía sagrado-secular, sino solo una vida consagrada o no consagrada. O tú le sirves a Dios o no le sirves simplemente. O tú crees en Dios y todo lo que haces es para su gloria o simplemente no crees en Dios. Eres un incrédulo, eres un impío. Pero no había tal dualismo. Pero entonces, ¿cuál fue la base o el fundamento en el que se sustentaron los reformadores para llegar a este punto, a esta enseñanza, a esta conclusión? Lutero y los demás reformadores sustentaron este cambio que revolucionó todo el mundo en la doctrina de la justificación por la fe. Los cristianos habían llegado a creer en una jerarquía de la vocación, es decir, que habían entonces, había una vocación más superior y espiritual, una vida contemplativa, una labor santa, y en donde sacerdotes, monjes y obreros espirituales eran justificados por su labor, y había otro grupo de cristianos que tenían una vida común o secular, que realizaban una labor de este mundo y que su justificación delante de Dios requería hacer obras espirituales. ¿Como cuáles obras? Asistir a misa, pagar indulgencias, dar limosnas a los pobres. Lutero y los reformadores del norte de Europa atacaron la noción de la justicia por obras, insistiendo en que ningún trabajo externo, sino solamente un acto interno de fe en el corazón podía hacer que una persona estuviera justificada, fuera declarada justa delante de Dios. Con este pensamiento, entonces, los reformadores restauraron ese concepto de vocación que se tenía en ese entonces. Si la justicia, esto era lo que pensaba Lutero, si la justicia es por fe, entonces la vida contemplativa de los monjes, de los sacerdotes, no es ni superior ni inferior a la vida activa del fiel campesino, carpintero o de la ama de casa. Lutero, quien había abandonado una orden monástica, entendió que si uno es salvo por gracia, mediante la fe, no importa la clase de trabajo que haga, sino la fe con la que lo hace. Es decir, lo que importa es si el trabajo está consagrado o no. En otras palabras, todo trabajo, por cuanto es moralmente legítimo, es sagrado. El sacerdote y el campesino, la monja o el ama de casa, el teólogo o el obrero, todos andan por fe delante de Dios. Esto era lo que pensaba Lutero en aquel entonces. Hoy en día podríamos decir que el pastor o el asalariado que es creyente, el misionero o el empresario, el que tiene su empresa que es creyente, todos andan por fe delante de Dios. No hay diferencia en las vocaciones porque el Señor nos ha llamado a una vida que le dé gloria en todo lo que hagamos. La reforma entonces llamó a la iglesia a salir del templo, a salir de la iglesia para entrar en el mundo y desafió directamente la mentalidad dualista de la iglesia medieval. En resumen, los reformadores defendieron dos puntos principales. El primero de ellos es que todos los creyentes, no solo los obreros religiosos, tienen una vocación. Y en segundo lugar, todo trabajo, no solo el espiritual, puede ser considerado vocación. La dicotomía entonces sagrado-secular quedó abolida para los que abrazaron el pensamiento bíblico, porque recordemos que eso fue lo que hizo la reforma, un volver a las escrituras, un poner a la Biblia en el centro de la vida del hombre, de la vida de la iglesia, de la vida de todo lo que hacemos. Ahora, hoy en día, como dijimos al comienzo, sigue habiendo ese dualismo en la mente
de muchos cristianos. Esa dicotomía sagrado-secular, y como vimos, no es solamente algo de nuestros días. La iglesia ha venido luchando contra eso desde hace muchos siglos. Lo que la reforma entonces había eliminado conceptual y prácticamente fue perpetuado luego por tradiciones posteriores hasta llegar a nuestros días. Ahora, sabiendo estas verdades, recordando lo que los reformadores enseñaron, lo que la Biblia nos dice, ¿cómo entonces podemos vivir a la luz de esta verdad? ¿Cómo podemos trabajar en el mundo sin esa división, sin ese dualismo, de manera que el Señor sea el que se lleve toda la gloria, de manera que podamos servir a los nuestros y de manera que podamos ejercer esa mayordomía sobre la creación a la que hemos sido llamados, así como el Señor de la creación nos ha mandado a hacer? Y la respuesta es viviendo, como también los reformadores y luego los puritanos hablarían, coram Deo, en la presencia de Dios. Y ya vamos a entrar a explicar esto. La parábola de las 10 minas nos enseña que todo cristiano ha sido llamado por Dios para jugar un papel importante en la manifestación de su reino en esta tierra. Contrario a ese modelo dualista, las escrituras entonces revelan una perspectiva global, integral del reino al cual hemos sido llamados a servir. Dios es el Señor de toda la vida, es el Señor de la historia. No solamente de una parte de la vida, de un área en la que nosotros nos desenvolvemos. Él es el Señor de la fe, las misiones y la fundación de iglesias, pero también es el Señor de los negocios, la ciencia y el arte. Dios es Señor de todo. Este señorío de nuestro Dios abarca 3 dimensiones. Esto es importante que lo entendamos para finalmente poder sacar de nuestra cabeza si aún tenemos este pensamiento dualista. Él es el Señor de toda la creación, al menos, digamos, en 3 dimensiones. Primero, Él es Dios creador, Él es Dios sustentador y Él es Dios redentor. Nuestro Dios creó el mundo y todo lo que en él hay. El libro de Génesis nos habla de esa obra creativa de Dios donde todo lo que hizo es bueno. Tanto en el ámbito físico como en el espiritual son sagrados. Todo es creación de Dios. No había una creación que fuera más sagrada que otra. Segundo, Dios sostiene toda su creación hoy. Esto se observa en Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3 nos dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y tercero, Dios trabaja en Cristo para redimir toda su creación. El apóstol Pablo escribe en Colosenses 1:19-20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios sigue llevando a cabo su obra de reconciliación a través de Cristo hasta que Él regrese al fin de los tiempos. Por estas 3 razones, ese paradigma dualista no se ajusta a la realidad. No hay dicotomía en la mente de Dios. Él ha hecho, Él sostiene y Él está redimiendo un mundo, no 2. Los cristianos somos llamados a vivir en un mundo. Nuestros antepasados en la fe entonces usaron la frase que les decía coram Deo para designar esta clase de vida. Coram en latín deriva de la palabra cara o pupila del ojo y significa
en persona, cara a cara, en presencia de uno, ante los propios ojos. Deo en latín es Dios. Entonces la frase encierra una idea clave de relación íntima y personal. Es decir, Dios me conoce íntimamente, nada le es oculto. Y yo he entonces de procurar conscientemente vivir mi vida entera en la presencia de Dios o ante la faz de Dios. Hemos sido llamados entonces a vivir coram Deo y nuestra vocación es esta. Hemos de vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios bajo su autoridad, en su honor y para su gloria. Uno de los temas principales de la Reforma fue la justificación por la fe y el vivir por fe delante del rostro de Dios. El apóstol Pablo habla claramente de la justificación por la fe en Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando uno se acerca a Dios, lo hace en fe, con manos vacías. No podemos traerle nada que sea digno de ser justificados por medio de ello. Las buenas obras no nos van a salvar. Más bien estamos delante de Dios solo por su gracia, mediante la fe en el único intermediario que es Jesucristo. Así como en la salvación nosotros nos presentamos delante de Dios por fe, solo por gracia, la Biblia da testimonio de que hemos de vivir diariamente delante de Dios por fe. Una vez morimos, ahora vivimos en Cristo. Pablo escribe acerca de esto en sus epístolas más claramente que en ninguna otra en Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Verdaderamente los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Romanos 5:17. Entonces, hermanos, para los cristianos, y ya para ir finalizando, para los cristianos que entienden que han sido salvados por gracia, solamente por fe, su idea de trabajo se transforma en adoración a Dios. Pablo dijo a los creyentes de Roma, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en Colosenses 3:23 encontramos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En conclusión, hermanos, este dualismo que la iglesia en general del siglo XXI está viviendo, ha venido luchando contra eso desde hace muchos siglos. Necesitamos recordar estas verdades, necesitamos volver a las escrituras, ponerlas en el centro y entender que el Señor nuestro Dios reina sobre todas las cosas, que Él nos ha llamado a trabajar en este mundo, a desarrollar esa mayordomía de la creación y al mismo tiempo nos ha llamado a redimir la creación a través de la evangelización y de la predicación. Son las dos cosas, no es una de las dos. El Señor nos ha llamado a que lo honremos y lo glorifiquemos a través de toda nuestra vida. Y aquí podríamos seguir hablando acerca de los efectos y de las consecuencias que ha traído para no solamente la iglesia y el mundo el haber dejado esta verdad. Pero que sea el Señor ayudándonos, hermanos, porque ciertamente, como lo decía, la decadencia de hoy, decadencia moral, espiritual, tiene mucho que ver con este abandono que los creyentes hemos hecho
de la vida laboral, de ese trabajo secular, para ponerlo en términos de esa ideología o de esa cosmovisión dualista. Entonces, que el Señor nos ayude para que a través de todo lo que hacemos podamos glorificarle, que podamos ejercer mayordomía sobre la creación y que el Señor sea honrado y glorificado a través de todo lo que hagamos. Amén. Oremos. Soberano Dios eterno, Dios todopoderoso, tú, Señor, eres el único Dios, el creador, el sustentador, el redentor de nuestras vidas. Tú, Señor, nos has llamado a que te sirvamos, a que vivamos para ti, a que no tengamos dos vidas, sino una vida consagrada a ti, que anhelemos, Señor, servirte en la lugar, en la vocación, Señor, a la que tú nos llames, que anhelemos servirte con todo nuestro ser y que a través de ese servicio tú, Señor, seas glorificado. Que tu iglesia, que los creyentes podamos levantarnos y entender que el llamado tuyo, que el deseo tuyo es a ejercer esa mayordomía sobre la creación. Tú, Señor, nos has dado los recursos naturales, nos has dado los animales para que nos beneficiemos de ellos. Y como iglesia debemos entender, no es lo que el mundo dice, sino lo que tú has dicho, de ejercer esa mayordomía, de vivir para tu gloria, de que todo lo que hagamos en el área que tú nos tengas, podamos, Señor, vivir para tu gloria, vivir recordando y reconociendo que vivimos en tu presencia, delante de ti. Ayúdanos, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea solamente para ti. Amén.